Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al canal. Pásenle, siéntanse en confianza. Espero que hayan traído su bebida. Yo aquí tengo mi cafecito listo, es un latte. Mi nombre es Tony con Latina, para las personas que no me conozcan, pues soy cineasta, hago videos aquí en YouTube de diversa cosa y tengo un segundo canal en donde solamente hablo de videojuegos. Entonces, si les gusta también todo ese trip, sobre todo Nintendo, pásenle al canal, los invito. En si no, quédense que hoy vamos a platicar. Miren, subí un video hablando de un poquito de Maxine y de mis primeras impresiones, y el universo me puso enfrente un video de TikTok que recomendaba un ensayo de YouTube. Me encantan los TikToks que recomiendan videos de YouTube. Tengo una carpeta justamente solo para ese tipo de video ensayos que me llaman la atención, que veo en TikTok y que pues sé que podrían estar interesantes. Y bueno, este video ensayo en particular era uno de que hizo la persona que escribió Little Miss Sunshine. No sé si alguien aquí ha visto esa película. Yo la vi hace tiempo y la neta tiene rato que no la veo, pero una vez en la escuela de cine pues estuvimos como que dialogando de la historia y pues analizándola un poquito, y de hecho sí me acuerdo que me gusta esa peli. Entonces algún día la volveré a ver. El punto es que este escritor habla un poquito como de su experiencia estudiando los finales de películas. De hecho el video ensayo se llama así, se los pongo en la descripción del video para que lo puedan ir a ver si les late. Endings de como una The Good, The Bad and The Great o algo así, no me acuerdo del título, pero bueno, aquí lo van a estar viendo. Y en general este video ensayo habla pues justamente de los finales de las películas, pero en particular, o sea, creo que con ese video ensayo aprendes muchísimo para escritura de guión de cine. Verdaderamente es una masterclass impresionante, es muy buen video. Entonces si a alguien aquí le interesa escribir para cine o en general escribir historias, recomiendo mucho ese video. Y lo que es relevante aquí para lo que quiero hablar de Maxine y en conjunto Pearl DX tiene que ver justamente que este escritor, se me olvida su nombre nunca, maldita sea, voy a empezar a investigar nombres antes de ponerme a grabar porque siempre estoy hablando y digo, no me acuerdo cómo se llama la persona. En fin, el punto es que es relevante porque lo que él menciona mucho es que hay tres partes importantes que te llevan a un buen final. Usualmente suenan dos y son las que de hecho a mí también me habían enseñado. Entonces esta tercera dije, órale, es un concepto muy interesante. Y bueno, el punto es que la primera usualmente viene siendo como las motivaciones personales y como lo que las metas, ya me acordé, las motivaciones o metas que el personaje pueda tener. Obviamente al final de la película, en el clímax, se supone que usualmente pues debería de ser como el momento climático justamente, y para que pueda ser climático tiene que ser ya el confrontamiento en donde el personaje obtiene o no obtiene lo que tanto quería, no su deseo personal. El segundo punto importante para un buen final es pues lo externo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que el personaje principal salve a la princesa, por poner un ejemplo, o sea, y otra cosa es que pues salve también, aparte de la princesa, al mundo completo, ¿no? O sea, entonces es como la motivación externa, la motivación interna. Y hay otra cosa que son como las no me acuerdo la terminología que usa exactamente, porque según yo no es motivación ni metas como tal. Sin embargo, sí es como lo que, vaya, lo interno, lo externo y lo filosófico. Este es el tercero, que es al que quiera llegar. Y se me hizo muy interesante esto. Y pues con lo filosófico obviamente ya viene como de que la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Como poner un ejemplo muy básico. De hecho, el video ensayo trata de Star Wars. También analiza The Graduate, que también es un clásico del cine, que no he visto, por cierto. Pero bueno, más o menos sé de qué va la peli. Y sobre todo porque pues en el video ensayo también un poquito detalla, justamente da contexto de la historia para poder hablar de ese punto, ¿no? Y también habla pues de Little Miss Sunshine. Y pues obviamente Star Wars es el ejemplo más basic en cuanto a justo lo filosófico, es el bien y el mal y demás, ¿no? El video ensayo se va mucho más, ¿no? Porque por ejemplo te habla como justo ya de específicamente en qué páginas más o menos tiene que ir cierto punto de la historia. Por ejemplo, él habla de un momento que le llama la traición de Judas o algo así, que se refiere como en donde un personaje muy cercano al personaje principal traiciona pues los valores, ¿no? Tal vez del personaje principal, o tal vez traiciona los valores filosóficos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars, que es como que Luke quiere luchar con su gente y pues salvar el mundo y demás, y Han Solo se va más como de repente como por el lado egoísta, como que yo me salvo a mí mismo. y obviamente pues cuando empieza a estar con Luke como que parece que van para el mismo lado, y eventualmente pues justo Han Solo dice no, bye, yo me retiro porque esto ya se ve que va a estar muy de la verga, chao. Entonces
pues traiciona no al personaje principal, pero sí los valores saben, como de la historia. Y entonces es a lo que le llama el momento como de Judas, algo así le dicen en el video. Esa tangente de Judas no es contexto para lo de Maxine, sin embargo añade. Lo que quiero hablar sobre todo de Maxine es la gran diferencia y por qué Pearl y X para mí fueron tan como una dupla que para mí no puedo verlas la una sin la otra, mientras que Maxine sí, la verdad, sí la hago un poquito más de lado, como que ya es como que quiso entrar al club, pero no cumplió los requisitos, pero como que es parte del club, saben, por nepotismo, pero realmente no pertenecen a ese club para mí. O sea, Maxine y Pearl sí, perdón, X y Pearl sí, pero Maxine es como que se queda un poquito corta, y justamente el video ensayo que vi resuelve la duda que tenía de por qué no, para mí no entró en ese club de X y Pearl. Lo que pasa es que le falta justamente ese clímax filosófico a Maxine, el cual Pearl y X técnicamente sí tienen. Lo curioso es que si ves la experiencia tal como fueron sacadas esas películas, en donde primero salió X y después Pearl, como yo las vi en ese orden, siento que es justo como están en desorden, que va como primero la parte secundaria y luego la precuela, pues el beat filosófico, la lucha filosófica de estas dos películas se siente diferente y es raro. A mí creo que por eso me gustó mucho, porque me subvertió esas expectativas. O sea, yo veo a X y solamente estoy viendo la mitad de la historia, no estoy viendo todo. Entonces el final, yo me quedé con un final y con un entendimiento de en qué terminaba y cuáles eran los valores que la película había tenido. Y pues vaya, es un slasher, ¿no? O sea, tampoco era como que fuera tan filosófica, pero al ver Pearl me di cuenta que sí es muy filosófica y que sí tiene muy bien construidos estos valores y justamente este desenlace filosófico, solamente que Pearl tiene los valores filosóficos que después en X van a ser pues los que nos van a llevar justamente a ese desenlace climático. Pero les digo, es muy curioso porque si alguien solamente ve X, no está viendo toda la historia, o sea, no está viendo todos los valores filosóficos de la historia, está viendo solamente como que ese clímax, pero como que no llega. Entonces, bueno, a lo que voy justamente es en Pearl, en donde justamente el personaje principal, pues Pearl, tiene todos estos deseos de la fama y del estrellato y de pues salir básicamente del pueblo en donde vivía y dejar a la familia y ella básicamente ser una estrella, lo cual en X obviamente pues sí es una parte fundamental de la trama, no es una parte importante de la historia, pero no es sino hasta que vemos el lado de Pearl que entendemos cuál es esa contraposición filosófica, que es justamente pues la gran diferencia entre Pearl, que no lo logró y se quedó nada más ahí, pues ni modo, ya está y se quedó, y Maxine, que sí lo estuvo intentando un chingo, ¿no? Ahora, esta es la parte filosófica que sí se cumple en Maxine. Esta es la parte filosófica que a mí, por eso les digo que de alguna manera entiendo que el final tenía que terminar en donde terminó, que es en que ella básicamente sí se convierte en una estrella y pues que todo chido. Ahora, la parte filosófica que no se cumple, en mi opinión, es, como les digo, la parte antagonista. Y Pearl y X cerraron el círculo. Eso fue lo que tenía tan complicado esa tercera parte de la historia. Usualmente cuando es una trilogía es pues la primera película construye algo, la segunda añade a esa construcción y la tercera se regresa como de que ahora sí que los fantasmas del pasado del personaje vienen a atormentarlo y todo lo que se construyó en las primeras dos películas. En la tercera usualmente tiene como pues es la lucha contra todo lo que pasó en las anteriores dos. Entonces suele ser como ese clímax de la trilogía. Les digo, ¿no? Que, por ejemplo, pues, cualquier trilogía buena que hayan visto, Star Wars, la trilogía de las precuelas, la trilogía de las originales, tienen muy bien arraigado esto, ¿no? Que la tercera es ya el gran clímax de todo. A diferencia de las nuevas secuelas de Star Wars que no construyeron chido eso. Y bueno, esto fue justamente lo que para mí creo que fue el pequeño problema en el que se metieron al hacer esta tercera parte de Maxine. Y es que, por ejemplo, justo en Pearl, que cronológicamente es la que tiene el inicio de todo, y sí se toca más como los valores de los padres. O sea, los padres son una fuerza antagonista para Pearl. Entonces, desde el principio, o sea, toda la película se entiende perfectamente bien
que los padres, a pesar de que querían lo mejor para Pearl de alguna manera, pero terminan siendo antagonistas en su historia. Y entonces cuando llega el momento de la resolución y que pues pasa lo que pasa en la película, lo veíamos venir y desde el principio fue como que se estuvo construyendo esa parte. Luego X, lo que tiene de cool es que cerró el ciclo del estrellato, pero X nunca tuvo un ciclo de familia. Pero sí, con la mamá pues medio crazy y el papá pues ahí en silla de ruedas. Toda la película se construyó ese ciclo como se construyó esa fuerza pues narrativa en toda la película. En X no, en X la fuerza narrativa solamente era como pues sobrevivir y el estrellato. Entonces Maxine tuvo un gran problema porque no construyó tampoco, o sea, en primera no tenía X para construir la fuerza antagonista del papá y la misma película de Maxine tampoco construyó esa fuerza antagonista del papá. Entonces es por eso que filosóficamente el final no tiene mucho punch, en mi opinión, al menos respecto de justamente del papá. De lo del estrellato les digo como que sí, pero el problema es que ahí se tergiversó ese final que no se sintió climático porque no se siente ganado, en mi opinión, porque toda la película estamos viendo más bien como Maxine está intentando pues sobrevivir, a pesar de que vemos que Maxine, o sea, está toda la película echándole ganas para su película y demás. Yo sentí que la fuerza principal de la historia, como que siento que la película no supo decidirse en cuál ponerle más atención, si a la parte del estrellato de Maxine o a la parte de que alguien la está acosando y de que alguien la está como persiguiendo para hacerle algo y matando a la gente alrededor y demás. Siento que estuvo bien en 3/4 partes, pero como que al final la película no se termina decidiendo por cuál irse y es como de que dice, bueno, por los dos rapidísimo ya, y por eso lo sentí rusheado. Entonces bueno, siento que este video está siendo como muy muy caótico, pero bueno, para centrarlo un poco y resumir otra vez lo que quería decir, nomás por si me fui por muchas tangentes, pues básicamente eso, que el problema de Maxine es que filosóficamente al final no tenía la fuerza suficiente antagonísticamente para sentirse ese clímax importante, ¿no? Y yo me refiero muy específicamente a lo del papá. Por eso me fui muy caóticamente, porque estoy intentando hablar del papá y a la vez estoy intentando decir que la parte como del estrellato estuvo bien, pero lo del papá termina quitándole ese peso narrativo a ese otro final del gran clímax de que es una estrella, porque como que no sé si más o menos me explico, que se siente como que la película quiere satisfacer esos dos finales filosóficos, pero no lo logra. Quiere hacer los dos al mismo tiempo, pero no lo logra. Y esto de los dos al mismo tiempo también es un punto importante, porque teóricamente veo de dónde vienen. De nuevo, en el video ensayo que vi, habla muy bien de esto, ¿no? Como al final, en un muy buen final, se resuelve todo rapidísimo, una gran escena climática en donde todos las fuerzas narrativas de la historia y filosóficas también convergen y se resuelven, tanto si es un final positivo para el personaje o no, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars se resuelve al final cuando destruye a la Estrella de la Muerte, porque pues salva el día, los buenos gana la fuerza del lado bueno dentro de la historia, y además pues también como que Luke tiene pues su final filosófico y emocional que necesitaba, que era la parte como de sí ser un héroe, o bueno, no un héroe, pero sabe no quedarse en su planeta natal y así, o sea, como que el llamado a la aventura era lo que motivaba gran parte del personaje de Luke al principio de la película. Y entonces pues ahí tiene su final, ¿no? Que sí tuvo su gran aventura, logra destruir a la Estrella de la Muerte y ahí se acaba el final. Entonces como que convergen todas las fuerzas narrativas, ¿no? Y también en The Graduate, que en la escena en donde va a rescatar a la novia, donde aplica en donde aplica lo de robarse a la novia y todo eso, como que también todas las fuerzas antagonistas y todas las fuerzas narrativas y todas las fuerzas filosóficas de la película convergen en ese momento y se resuelve todo en 50 segundos, en un minuto. Maxine intentó hacer eso, como de que al final resolver tanto lo del stalker asesino que está siguiendo a Maxine como lo de su estrellato. Lo intentó resolver en una sola escena, pero obviamente no tiene nada que ver el uno con el otro y no había manera de que se resolvieran ambos en uno solo. Teóricamente intentó hacer lo que les digo de resolver todo en un solo momento, pero siento que tenía que resolver solamente una cosa ahí, que era lo del asesino, lo del papá. El problema es que no se construyó bien eso, entonces obviamente sí veo el dilema ahí y siento que fue un problema y que
le mueves una cosa y ya tiraste otra, y en general sí siento que se tiene que haber reescrito un poco el guión. No tanto en esa escena final, yo les digo, está bien la escena, o sea, por sí misma está bien, solamente que no se construyó pues, filosóficamente o antagonistamente al papá, a la figura del papá. Entonces, ajá, pues bueno, para resumir todo esto otra vez, el videoensayo que vi hablaba de las fuerzas filosóficas, que es como el tercer elemento que se tiene que tomar en cuenta a la hora de desarrollar un buen final. Maxine no desarrolló esas fuerzas filosóficas, por lo tanto al final no tuvo un clímax que se sintiera intenso, que se sintiera liberador, porque sí se libró de su persona que la estaba siguiendo e intimidando y demás, pero no se construyó la fuerza que fuera el papá, y para mí ahí estuvo el gran error. Entonces bueno, espero más o menos haberme dado a entender, espero no haber hecho esto demasiado caóticamente, pero pues bueno, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, díganme si me di a entender bien, si no, lo que sea. pero bueno, ¿qué opinan de esto? Guáchense el video ensayo que les digo de finales, es buenísimo, verdaderamente. Si alguien aquí tiene cualquier intención de escribir una historia, la que sea, muy buen video ensayo, yo creo que es necesario para cualquier persona que se dedica a esto. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Casi no tomé café hoy, entonces le doy un traguito ahorita al final. Espero que tengan un muy bonito día. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye.